Buenos días. Buenos días. No me quedé dormido, es que viniendo de San Fernando, cuando corta un bravo murillo me desconciertan y he tenido que dar vueltas. Algunos de vosotros sabéis que me gusta mucho leer. En realidad los libros son mi vida y la escritura es mi pasión. He leído un libro de un filósofo ateo inglés, muy conocido en Europa. Se casó 4 veces, Bertrand Russell. El libro que he leído tiene como título ¿Por qué no soy cristiano? Trata mayormente de problemas de la Iglesia Católica, que según él lo apartaron de la fe. Yo no creo que sea una razón. La Iglesia Católica, con sus dogmas, pues tiene también sus objetivos y su sinceridad. No aparta a nadie de la fe. Lo de Russell es una aventura. No es del todo fiable. ¿Por qué no soy cristiano? Pues de ahí yo he sacado el mensaje de hoy. ¿Por qué soy cristiano? Y hablando en plural, para todos nosotros, ¿por qué somos cristianos? ¿Por qué? Primero somos cristianos porque creemos en la existencia de Dios. Otro filósofo francés, Descartes, decía: la existencia de Dios es más cierta que el más cierto de todos los teoremas geométricos. Somos cristianos porque creemos que Dios existe. Somos cristianos porque creemos en la Trinidad. El Padre envió al Hijo, el Espíritu Santo descendió para ayudar a los creyentes. Un texto de Juan nos dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos son 3. Somos cristianos porque creemos en la encarnación de Dios en Cristo. Este es el gran misterio del cristianismo. Que Dios descienda, nazca como niño, crezca como hombre y nos diera el ejemplo que nos dio. En Cristo había una doble naturaleza. Como hombre nació del vientre de la Virgen María. Como Dios fue concebido por medio del Espíritu Santo. A los discípulos les dice: yo estoy entre vosotros como el que sirve. Aquí está el hombre. Yo estoy con vosotros, un hombre más. Pero añade: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aquí está Dios. Cristo es hombre y Cristo es Dios, es humano y es divino. Somos cristianos porque creemos que la Biblia es la palabra inspirada de Dios. Dice Pablo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Somos cristianos porque creemos que Dios fue el autor del universo físico. Dice el autor de la epístola a los Hebreos: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. El universo entero por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía.
Somos cristianos porque creemos que, con permiso de Carlos Darwin, creemos que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Somos cristianos porque creemos en la caída en pecado de Adán y Eva. Como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fijaos en el pensamiento de Pablo. Puede ser feminista, pero es auténtico. Siempre hablamos en contra de Eva. Pero Pablo dice aquí: el pecado entró en el mundo por un hombre. Pecó Eva primero. Al parecer fue más grave el pecado de Adán. El pecado entró en el mundo por un hombre. Somos cristianos porque creemos que Dios no se quedó allí. Puso la redención. Nos envió a un Redentor. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Por esto somos cristianos. Somos cristianos porque creemos en la salvación. El mensaje del ángel según Mateo es: a María dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es un mensaje a José, distinto del de María. La salvación. Y añade: en ningún otro hay salvación. No la hay. En nadie más. Porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Somos cristianos porque creemos en la conversión. Arrepentíos, dice el apóstol Pedro, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Aquí está la conversión. Somos cristianos porque creemos que la Iglesia fue fundada por el propio Cristo. Sobre esta piedra yo fundaré mi iglesia. La iglesia es de Él. Somos cristianos porque creemos en la muerte de Cristo y luego en la resurrección. Pablo dice en un lugar: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios. Y a Timoteo: Jesucristo quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Somos cristianos porque creemos en la resurrección de Cristo. No se quedó en la tumba eternamente. Él lo había dicho: destruid este templo y en 3 días lo reedificaré. Hablaba del templo de su cuerpo. Pablo dice: primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al 3er día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Hubo en Francia un jesuita que dejó los hábitos, Ernesto Renan, que después de dejar los hábitos de jesuita se fue a Medio Oriente
y estuvo allí 3 años estudiando para demostrar que Cristo no había resucitado, que no encontraba pruebas de la resurrección de Cristo. Pero al final, yo me sé este pasaje, de tanto leerlo, me lo sé de memoria. Al final del libro, se llama Vida de Jesús, al final del libro dice Renan: reposa en tu gloria, noble iniciador. Tu carrera está fundada y tu divinidad establecida. Tanto escribir páginas para demostrar que Cristo no es Dios, que no había resucitado, y al final termina diciendo: reposa en tu gloria, noble iniciador. Somos cristianos porque creemos que Cristo no quedó en la tierra. Estuvo aquí 40 días entre los discípulos y luego regresó al cielo. Él volvió al lugar de donde había venido. Este no era su lugar. La tierra no era el lugar de Cristo. Él vino temporalmente para poder salvarnos y para poder celebrar este culto. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dijo cuando se iba hacia el cielo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que podemos traducir: me seréis testigos en Madrid, en toda Castilla, en toda España y hasta lo último de la tierra. Somos cristianos porque creemos en la segunda venida de Cristo. Dice la Biblia: los muertos resucitarán primero. ¿Te imaginas el espectáculo? ¿Cómo será? Primero los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros, los que vivimos, los que todavía no hayamos muerto, seremos transformados. ¿Cómo, Juan Antonio? No lo sé. Seremos transformados. Quizás con la misma transformación que él tuvo con Moisés y Elías. Seremos transformados y allí estaremos siempre con el Señor. Cuidado, allí. Varias denominaciones evangélicas hablan del tiempo de Cristo en la tierra, pero Cristo no vendrá más a la tierra. Cuando Él venga, su venida no será a la tierra. Ya vino una vez y lo crucificaron. Allí Él nos recibirá en las alturas, en gloria, y allí, en aquellas alturas, en gloria, no aquí, allí estaremos siempre con el Señor. Somos cristianos porque creemos en la inmortalidad del alma. El cuerpo no queda en la tumba, ni en el crematorio. El alma es inmortal. Pablo lo explica. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. No importa dónde esté tu muerto. No importa si has quemado su cuerpo. No importa si está en la tierra o en un nicho. Es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Más aún, soy cristiano porque creo en la Iglesia. La Iglesia Católica menciona 4 lugares después de la eternidad: cielo, infierno, purgatorio y limbo. El Nuevo Testamento menciona, después de que tú te mueras, solo 2 lugares. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Por todo esto somos cristianos.
Pero hermanas y hermanos, yo no puedo quedarme ahí. Ya le he respondido a Bertrand Russell por qué soy cristiano, por qué somos cristianos. Pero ahora tengo una segunda parte. ¿Qué clase de cristianos somos? No voy a decir que esta segunda parte sea más importante que la primera, pero tiene su gran importancia también. El cristianismo hoy día está dividido en 4 grandes religiones: la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Anglicana y las iglesias protestantes. 4 grandes, pero estas 4 grandes están divididas en torno a unas 3.000 distintas iglesias de estas 4. No podemos ser cristianos de estas grandes religiones. Somos cristianos de Cristo. Somos cristianos porque nos consideramos miembros de la iglesia que Cristo fundó. ¿Qué es para ti la iglesia de Cristo? Yo sé que me están escuchando personas que han venido de otras denominaciones. Bienvenidas son aquí. Pero tienen que estar seguras de dónde están. Somos cristianos, en contra de lo que decía Bertrand Russell. Pero ¿qué clase de cristianos? Somos cristianos de la iglesia de Cristo. Nada más. ¿Por qué de la iglesia de Cristo? Es el nombre que tiene. Podríamos reunirnos con representantes de todas las religiones y de todas las denominaciones evangélicas y preguntarles: ¿dónde están en la Biblia las iglesias de los hermanos? ¿Dónde están en la Biblia las iglesias pentecostales? ¿Dónde están en la Biblia las iglesias bautistas? Y no hablo en contra de ellas porque tengo comunión con ellas, pero no son las iglesias del Nuevo Testamento. Desafío a cualquiera que lo quiera comprobar que la iglesia en el Nuevo Testamento tiene nada más que un nombre. Nada más. No tiene varios nombres. Pablo dice en la epístola a los Romanos: os saludan todas las iglesias de Cristo. Todas. En la época de Pablo había muchas iglesias. Y él dice: os saludan todas. De forma que todas tenían el mismo nombre. Mentalízate que este tema me ha costado 3 días. Mentalízate. Y por un tema como estos, el periodista y escritor Umbral decía que cobraba 5.000 euros. Yo no voy a cobrarte 5.000 euros. Él decía: es que tengo que estudiarlo, tengo que escribirlo, tengo que pronunciarlo. Es el precio que cobraba él. No sabéis, muchos de vosotros, lo que le cuesta a un predicador preparar el mensaje para el domingo. No lo sabéis. Por el respeto que tenemos a la congregación, procuramos que los temas estén bien fundamentados. ¿Por qué somos miembros de la Iglesia de Cristo? Todos. Y quiero que los que estén aquí lo entiendan muy bien. Somos miembros de la Iglesia de Cristo porque la Iglesia de Cristo no tiene una organización. Y yo conozco todas las denominaciones. Todas tienen una organización central. Todas tienen una economía central.
que va distribuyendo a los pastores. Les llaman diáconos sostenidos en algunos lugares, le llaman hermanos comprometidos, hermanos dedicados, pero es lo mismo. Todas tienen una organización central. La Iglesia de Cristo no tiene una organización. Tú estás en una iglesia que no pertenece a ninguna organización. Que tenga comunión con iglesias de Cristo en otros países, sí, pero comunión. No hay una organización central, que es para mí una de las cosas más bonitas que tiene la Iglesia de Cristo. Cada iglesia es independiente de la otra. Tenemos ancianos, tenemos diáconos y tenemos un predicador del púlpito, o 2, o 3, o 4. Pero no tenemos una organización. La Iglesia de Cristo no tiene un libro de principios. Todas las grandes denominaciones tienen el libro donde están escritas las bases de la denominación. La Iglesia de Cristo no tiene libros, no tiene. ¿Qué libro te entregaron a ti el día que te hiciste miembro de la Iglesia de Cristo? ¿Cuál? Ni uno. El único libro que tiene la Iglesia de Cristo es la Biblia. Es la Biblia. Por esto es la Iglesia verdadera. Y Pablo dice a Timoteo: desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Tú vas a una denominación evangélica y pides el libro, te lo van a enseñar. Si no te lo dan y tú lo pides, te lo enseña, donde están las bases. La Iglesia de Cristo no tiene este tipo de literatura. La Iglesia de Cristo tiene nada más que un libro, que es la Biblia. Y la fuente de la doctrina de la Iglesia de Cristo está nada más que en la Biblia. Por eso es muy importante escudriñar la Biblia. Si yo preguntara aquí, ¿cuántos han traído la Biblia al culto? Yo no sé cuántos levantarían la mano. Pero la Biblia es el libro de las iglesias de Cristo. No tiene un manual, no tiene otro libro. Y la Biblia debe ser traída al culto y estudiada para saber si lo que predica Cisniega, lo que predica Juan, lo que predica nuestro pastor Jesús Manzano, lo que predicamos nosotros, para saber si es verdad. Debes estudiar la Biblia, debes comprobar, como hacían los cristianos de Berea. Eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Recibieron la palabra con toda solicitud. Añade, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. La doctrina que la Iglesia de Cristo tiene es nada más que la Biblia. Y el plan de salvación es la Biblia. No hay otro. No tiene un plan de salvación escrito en un manual. Hay suficiente material en la Biblia para comprender qué es la salvación. La salvación, ¿quieres que te lo explique? ¿Sabes por qué eres salvo? ¿En qué consiste realmente la salvación? 1, el reconocimiento de que eres pecador. No importa qué tipo de pecado. El hijo pródigo le dice al padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El primer punto de la salvación es decirle a Dios: he pecado contra ti, y tal vez he pecado también contra mi padre natural. Después del reconocimiento viene la confesión. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor
Por eso cuando Jesús Manzano bautiza a una persona allí, le pregunta si ha creído. Tiene que preguntarle forzosamente, porque dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. En tercer lugar está el bautismo de Pedro, muy claro en la Biblia. ¿Por qué bautizamos por inmersión? La semana que viene, el domingo que viene, me han pedido que hable en una iglesia de 2000 miembros acerca del bautismo, porque van a bautizar a 100 personas, van a bautizar, y me han pedido que les hable acerca del bautismo. Al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? La persona que va a la iglesia, que viene a nuestra iglesia y no sabe cuáles son los principios y en qué consiste ser miembro de la iglesia, debe preguntar. Como preguntaron estos, ¿qué haremos? Y Pedro les da la respuesta. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primero el arrepentimiento y luego el bautismo. Algunos dicen, ya me bautizaron cuando yo era niño, pero ese bautismo no vale, criatura, no vale. Cristo dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Cuando a ti te bautizaron en la Iglesia Católica, ¿tú creías? Creían por ti, pero eso no vale. Cada uno tiene que dar a Dios respuesta de sí mismo. No vale. El que vale es el bautismo como una consecuencia de haber creído. El que creyere, el niño que va a creer, ¿en qué va a creer el niño? No dicen el padrino cree por el niño, el padrino. ¿Y quién sabe lo que hace el padrino? No existen padrinos que crean por el niño. Cada uno dará a Dios razón de sí, dice la Biblia. Y otra vez Daniel, el alma que pecare esa morirá. Somos responsables individualmente delante de Dios. ¿Y a dónde voy? Pues voy a decirte que si tú no eres bautizado todavía, creyendo que el bautismo infantil vale, estás equivocado. Tienes que bautizarte de mayor. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Para qué es el bautismo? Para perdón de los pecados. Pues te pregunto, ¿qué pecado tiene un niño recién nacido? ¿Dónde va la Iglesia Católica con estas ideas? Si todavía no eres bautizado, te gustará mucho venir a la iglesia, pero no estás cumpliendo con toda la justicia de Dios. No estás cumpliendo. Esta semana pasada vi la película de Pasolini, el gran productor italiano, sobre el Evangelio de Mateo. Y viendo la película me indignaba en la silla, estaba en la silla, no en la cama. Me indignaba. Cuando presentan a Juan el Bautista de rodillas y el aspirante al bautismo de rodillas y le echaba un poquito de agua por la cabeza. Que lo haga esto un ignorante, pero un Pasolini, un hombre tan profundo, tan penetrado, tan conocedor de todos los misterios de la vida y de la Biblia también, que haga esto, ¿es que lo hizo para agradar a la Iglesia Católica? ¿Para vender más su película? Cuando dice la Biblia que Juan bautizaba en el Jordán porque allí había muchas aguas. El cuerpo tenía que ser inmerso totalmente en el agua.
Y a Jesús, Juan el Bautista lo sumergió en el agua y lo levantó del agua. Si tú todavía no eres bautizada o bautizado, habla con alguno de los ancianos de la iglesia o habla con el pastor. Él te ayudará a resolver este problema. Pero no te quedes ahí, porque imagínate a Juan. Pasolini no lo presenta. Hay muchos cuadros que no presenta con ser un hombre tan intelectual. Imagínate a Juan bautizando y ve venir a Cristo. Y Juan se queda admirado, lo conocía. Es cuando dice: he aquí el que quita el pecado del mundo. Y cuando llega Juan, Jesucristo le dice: bautízame. Conociéndolo, Juan se resiste. Yo tengo que ser bautizado por ti, no por mí. Por ti, no bautizarte yo. ¿Qué le contesta Cristo? Una frase que se ha quedado ahí arrinconada en un lugar de la Biblia. Bautízame porque tenemos que cumplir toda justicia. El bautismo era para arrepentimiento y perdón de pecados. Jesús no tenía nada de que arrepentirse. Jesús no había cometido ningún pecado. Entonces, ¿por qué le insiste a Juan que lo bautice? Para cumplir toda la justicia de Dios. Porque ya Dios tenía en su mente señalado el bautismo para el perdón de los pecados. De forma que si tú dices: voy a la iglesia, me gusta lo que dicen, creo en Jesucristo, pero no me bautizo, no estás cumpliendo con toda la justicia de Dios. Para cumplir con toda la justicia de Dios, tienes que bautizarte. Y somos miembros de la Iglesia de Cristo por el culto. Nosotros no tenemos ninguna liturgia, como ha dicho Juan, no tenemos ningún mecanismo. El culto nuestro es muy sencillo, no tiene nada que ver con un culto en la Iglesia Católica, con esas imágenes, con toda la parafernalia. No, el culto nuestro es muy sencillo, es el culto de la Iglesia de Cristo. La alabanza, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Eso es lo que se hace en la Iglesia de Cristo. Eso es lo que hacemos nosotros, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplicas por los santos. El culto de la Iglesia de Cristo es primero la alabanza, es también la oración, como ha orado Alejandro a requerimiento de Juan. La ofrenda, como sigue diciendo Juan: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. La predicación de la Biblia, el mensaje: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. La Santa Cena, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. El culto de la Iglesia es muy sencillo. La Iglesia de Cristo es la Iglesia de la Biblia. Es la Iglesia única. Hombre, ¿y la Iglesia anglicana? ¿Y la ortodoxa? ¿Y la católica? ¿Y las 3000 divisiones que hay? ¿No son iglesia? Se llamarán iglesia, pero la iglesia tiene solamente una cabeza, y esa cabeza es Cristo. Un cuerpo con varias cabezas
porque la Iglesia Católica dice, nosotros somos la cabeza de la Iglesia. No, 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 dicen los anglicanos, somos nosotros la cabeza de la Iglesia. Tampoco, somos los ortodoxos. Un cuerpo, y esto lo entiende bien, un cuerpo con muchas cabezas sería un monstruo. Solamente hay una cabeza, y esa cabeza es Cristo, y esto es lo que reconoce la Iglesia. Y luego somos miembros de la Iglesia de Cristo por la experiencia personal, porque nos hemos convertido. Estos días estoy escribiendo otro libro sobre Don Quijote, y Don Quijote le dice a Sancho, yo sé quién soy. Y Pablo dice, yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Todos sabemos a quién hemos creído. Sabemos que somos miembros de la iglesia la única iglesia cuyo nombre está en la Biblia, la Iglesia de Cristo. ¿Qué nos queda? Nos queda el testimonio. Ser cristiano entraña una gran responsabilidad. Ser cristiano de Cristo. Aquí tengo, para finalizar, una anécdota de Gustave Doré. Gustave Doré, creo que algunos de vosotros sabéis quién fue. Fue un célebre pintor francés. Nació en 1833 y murió a los 50 años en 1883. En una ocasión, tengo la biografía de Doré, y en una ocasión dice que viajando por Europa perdió el pasaporte y llegó a una frontera en Alemania y dijo, Alemania con Austria, dijo al aduanero, he perdido el pasaporte, pero yo soy Gustave Doré. Y el de la aduana dijo, la cantidad de gente que viene aquí declarándose importante. Sí, pero yo soy Doré, de verdad. Soy Gustave Doré. Pues demuéstremelo. Haga algo. Esto es auténtico, está en su biografía. Y Doré trazó un dibujo, hizo unas líneas, trazó un dibujo con la escena que estaban viviendo en aquellos momentos el aduanero y él. Cuando vio el dibujo, el aduanero le dijo, de verdad, es usted, Gustave Doré, puede pasar. ¿Dónde voy con esta anécdota? Para decirle que el cristiano en la Iglesia de Cristo tiene que dar testimonio continuamente de haber sido salvado y decir lo que Cristo puede hacer por cada uno de los que todavía no lo son. Que Dios los bendiga. Amén.